oramos, ¿les parece? Vamos a orar, inclinemos el rostro y oremos a Dios. Gracias, Padre, porque tú hasta aquí nos has acompañado, Señor. Al abrir tu palabra, oh Padre, sabemos que tu palabra tiene poder. Tiene poder para transformar, para crear y a dar una nueva vida. Y para vencer cualquier obstáculo, cualquier hábito, cualquier cadena que nos ata a este mundo y nos separa de ti. Queremos que el poder de la palabra de Cristo Jesús penetre esta noche con nosotros. Y nos haga, oh Señor, de una vez por todas, decidirnos, entregarnos completamente a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Permite, oh Padre, que el sueño radical que tú tienes para nosotros pueda completarse, oh Señor, en nosotros. Y que cuando llegue el momento, Padre, podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que ese sea nuestra convicción y nuestro motivo de vivir. Bendícenos al abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo comience a moverse en esta noche. Y permite que esta noche, como cada noche, tomemos decisiones para vida eterna. En Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor. Anoche hablamos acerca, hermanos, ahora sí, si me pones la imagen de los sermón, por favor. Bienvenidos cada uno de ustedes. Toda esta semana hemos estado hablando el sueño radical de Dios para nuestra vida. Y hemos dicho claro, querido amigo, querido joven, querido hermano y jóvenes que me escuchan, póngale atención, porque esto es muy importante esta noche, como cada noche. Porque cuando tú oyes palabra de Dios y abres la palabra de Dios, son mensajes de salvación de Dios para nuestra vida. Y hay que poner atención a ello. Anoche hablábamos de cuando los sueños se transforman en una pesadilla. Y hablábamos en las pesadillas acerca del joven endemoniado del Gadareno. Dijimos que el Gadareno, este joven que se le conoce como el endemoniado de Gadara, él no nació endemoniado. Él decidió poco a poco apartarse de Dios. El apartarse de Dios te hace vivir una vida de pecado. El único lugar donde tú y yo podemos no vivir en pecado es permaneciendo en Dios. Mañana el tema es mi fortaleza y vamos a hablar de cómo tú puedes vivir una vida de victoria, como lo hemos hablado. El sueño de Dios sí se puede cumplir, aunque vivas noches de pesadillas como la del joven Gadareno. El joven Gadareno, queridos, él empezó a sujetarse con cadenas que él mismo fue creando, porque nosotros la creamos, la cadena de la mentira. Caemos en la tentación del alcohol, del cigarro, la tentación de la pornografía, la tentación del sexo ilícito. Y llega un momento que te vuelves adicto a él y no sabes qué hacer. Lo que para ti era libertad se transforma en la más grande de las pesadillas y de las cárceles. Y no eres libre, sino estás sujeto a los hábitos que tú mismo has creado. Pero como el Espíritu de Dios no está en ti, está el espíritu de Satanás. Por eso el joven que estaba ahí en Gadara, endemoniado, dice la Escritura que su nombre era Legión. Quiere decir, querido joven, y pon atención a esto, quiere decir que entre más y más tardas de volver a Dios, más y más tardas de abrir la Biblia, orar y tener una convivencia con tu Padre Celestial, Satanás más y más invita a agentes demoníacos, a espíritus de este mundo de maldad, para que habiten en tu vida. Y es casi imposible, digo casi, porque en Cristo todo es posible. Es casi imposible volver del mundo donde has caído. Si vimos el video, este joven pastor
¿Qué tuvo que haber pasado en su vida para atentar con una joven miembro de su iglesia y por 2 años cometer adulterio con ella? Y más que todo, abuso sexual con ella. Imagínate predicando él y viéndola a ella y él predicando como nada. Muchas veces se vuelve uno insensible al Espíritu de Dios porque no te relacionas con Dios y te vuelves insensible. Y ese es uno de los momentos difíciles en la vida del ser humano. Esta era la situación y esa era la pesadilla de este joven. Este joven no nació pensando, o el sueño de él era vivir en un sepulcro, porque a nadie le gusta vivir en sepulcros, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta vivir en sepulcros? Pero mira, el que anda en drogas, el que anda en borracheras, el que anda en una vida de pecado, no necesita vivir en sepulcros, ya lo vive él. No sabe ni se acuerda en dónde estuvo ayer, ni qué hizo con su vida ayer. Satanás te encadena tan fácil. Hoy en este estado de Colorado, yo antes paseaba por esta calle Broadway y no había visto hasta hace poquito que empecé a ver. Mis hijos me decían, mira, ahí hay una ¿cómo se llama? De esos marihuana permitida, ¿no? Y a veces nosotros tenemos, bueno, esto es permitido, esto es correcto. Pero acuérdate que el sueño de Dios para tu vida se cumplen los principios de Dios. No se cumplen los principios del ser humano ni en los principios de los gobiernos de esta tierra. El cristiano joven no se mueve como se mueve nuestra sociedad. El cristiano joven se mueve como Cristo quiere que yo me mueva. Que rige mi vida es el reino de Dios, no el reino de los hombres. Yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta anoche, queridos, vimos esto importante, la pesadilla de este joven, porque es una realidad. Y no es para los jóvenes, es para nosotros los adultos, los que tenemos 30, 40 años caminando en la iglesia. No quiere decir que aunque tenga esa edad, yo tengo una relación plena con Cristo. Quizás durante 30, 40 años yo sigo manteniendo un pecado oculto en mi corazón. Algo que no he resuelto con Dios, y eso es mi pesadilla, porque me da vergüenza. Porque no quiero que nadie la descubra, y el día que se descubre causa mucho daño en el hogar, daño en la iglesia, daño en todos los lugares. Pero Dios te ama con un amor eterno. Mira, recuérdate esto que es importante. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ¿quién? Para ustedes, dice Dios. Yo sé los planes que tengo para ti. Dios tiene un plan definido, con un propósito, dice, planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darles un futuro lleno de ¿qué? De esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Jeremías 29:11. Cada noche hemos leído este pasaje, porque cada noche es importante que tú tengas en tu mente la seguridad, la constancia de que el plan de Dios es bueno para ti. No hay otro mejor plan que lo que Dios ha creado para ti. En el plan de Dios no entra la cocaína. En el plan de Dios no entra el alcohol. En el plan de Dios no entra la pornografía. En el plan de Dios no entra la vida sexual promiscua, la vida sexual ilícita. En el plan de Dios no entra la mentira. En el plan de Dios no entra el engaño. En el plan de Dios no entra el abuso. En el plan de Dios no entra los berrinches de mi carácter, porque yo soy así, así es. Deja el niño así es el joven de carácter. No. Son justificaciones que yo tengo a mi forma y manera de vivir. El plan de Dios, dice la Escritura, es un plan de bienestar y no de mal. Es un plan donde el futuro que el Señor te promete es un futuro glorioso, maravilloso, lleno de esperanza.
Y cuando la Escritura dice yo lo afirmo, es porque Dios te lo garantiza que así va a ser. Ya hemos hablado esto durante la semana, pero todo esto se hace en los principios de Dios. Pero aun cuando nosotros nos salimos del plan de Dios para nuestra vida, el Señor hace todo lo posible por rescatarte. Por eso el tema de esta noche es mi esperanza. Mira, si hubiésemos acabado, si la historia, saca tu smartphone o tu tablet si lo traes, busca Marcos 5 en tu teléfono, o si tienes la tentación de entrar a Facebook, entrar a otro lugar, abre tu teléfono, ponlo ahí en Marcos 5, abre tu Biblia si la tienes, pero yo te lo voy a poner aquí en la pantalla. Si Marcos 5 hubiese terminado, si hubiese terminado como ayer lo terminé, si hubiese terminado con que los demonios se echaron a la barranca y el endemoniado quedó ahí solo, no fuera una buena historia ni un buen plan. Pero tú tienes que saber la historia de trasfondo, lo que Cristo hace para rescatar al joven que Él crió y que Él ama con un amor eterno. Mira lo que dice la historia. Y vamos a leer en Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 en adelante. El lenguaje que está aquí quizás es diferente a la versión de tu Biblia, pero es lo mismo. Esta es la versión Dios habla hoy. Pero quizá tu versión, el 60 o cualquier versión que tú tengas, pero es el mismo mensaje. Pero tú tienes que entender algo. Acuérdate que la bendición, cuando estudiamos el tema de mi bendición, la bendición que tenemos nosotros es que nosotros somos la herencia de Jehová. Nosotros somos los escogidos ¿de quién? De Dios. Y cuando Dios te llama su herencia y su escogido, Él como Padre va a hacer todo lo imposible por restaurar tu vida, tu hogar, la vida de tu matrimonio, la vida de tus hijos, tu familia. El Señor la va a rescatar. Al Señor no le agrada que sus hijos sufran. Al Señor no le agrada que sus hijos se enloden en el pecado. Al Señor no le agrada que Satanás haga su aposento o su imperio en una vida que Él creó, que Él escogió y que Él la llama su heredad. El cielo va a hacer hasta lo imposible para que tú seas salvo. Siempre lo va a hacer. Y mira lo que dice la historia. Nuestro Señor Jesucristo, Salmo 139 te enseña que Dios es omnisapiente, omnipotente y omnipresente. Porque dice Salmo 139, 1, 2 y 3, tú léelo, sácalo en tu smartphone. Yo lo estoy dando de memoria, pero yo me puedo equivocar. Salmo 139 dice, ¿a dónde yo me voy a escapar de qué? De tu presencia. Dice, aún antes de hablar ya tú conoces ¿qué? Mis pensamientos. Mi palabra aún no está en la lengua y tú ya ¿qué? La sabes toda. Quiere decir, querido, que para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, tu vida y lo que está pasando en tu hogar nunca va a pasar desapercibido. Él lo sabe, Él está actuando y tú tienes que creerlo y tener eso en tu corazón. No hay nada que suceda en la vida de un joven, por malo o bueno que sea. No hay nada malo o bueno que suceda en la vida de cualquier hogar que el Señor no lo sepa. Y la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo, Él había alimentado a mucha gente. El pueblo de Israel lo quería ya proclamar rey. Pero Cristo dijo algo interesante. Y aquí inicia Marcos 4, versículo 35. Y Él dijo, ese día al anochecer, después de hacer grandes milagros, después de sanar a mucha gente, y que tenía una multitud que lo escuchara, tenía una iglesia que estaba abarrotada y todo el mundo quería escuchar a Cristo Jesús. Todo el mundo traía a sus enfermos, sus endemoniados, traía para que hiciera milagros. Jesús lo hacía.
Pero dice, Cristo dijo, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Y qué estaba al otro lado? Ayer lo dijimos, ¿estaba qué? Genesarea, Gadara. Al otro lado del mar estaba Gadara. Estaba el joven endemoniado, a quien también el cielo ama, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de jóvenes. El Señor ama aún aquel que es víctima como aquel que es el predador, aquel que es el criminal. El Señor lo ama de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Señor lo ama igual. Aquel que es fiel como aquel que no viene. Para Él es su escogido, es su heredad. Y la base está en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano, a todo joven, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces, Jesús dijo, crucemos al otro lado. ¿Por qué? Porque ahí estaba Genesarea o Gadara. Era una de las 10 ciudades de Decápolis. Decápolis, una de las ciudades fortificadas del Imperio Romano. Y Gadara estaba al otro lado de Galilea. Pero en Gadara era habitación de demonios. Satanás tenía el control de Gadara. Satanás tenía su imperio en Gadara. Satanás, queridos, llama a este mundo su imperio. Por eso él mismo se adjudica el príncipe de este mundo. Pero querido joven, tienes que entender que Satanás no es príncipe de este mundo. Que el príncipe de este mundo se llama Cristo Jesús. Porque Él lo creó. Porque Él lo trajo a la existencia. Porque Él te trajo a ti y a mí a la existencia. Y Él nunca va a dejar que el llamado, el estafador príncipe del mundo, como se adjudica ese nombre, sea quien tome control de tu vida. Jesús sabía que Él tenía que ir a Decápolis. En Decápolis no había iglesia que lo iba a recibir. No había muchedumbres que lo estaban esperando. Pero ¿sabes qué? Ahí estaba un alma, estaba un joven que Él llamaba su heredad, que Él llamaba su escogido también, como los israelitas. Y tú tienes que entenderlo así. Satanás lo sabía. Y por eso dice la Escritura, y la sierva de Dios en el deseo de toda la gente dice que Satanás fue quien levantó esa tormenta. Satanás levantó esa tormenta para que Jesucristo nunca llegara a Decápolis. Y te voy a decir algo aquí. Dice la Escritura, dejaron, versículo 36, a la multitud. Fíjate, a Jesús, como puede estar en una multitud, como puede estar contigo solo. Lo más importante para Jesús no es la multitud ni la muchedumbre. Es, acuérdate la parábola que está en Lucas 15. Si se perdiera que una moneda, Él va y la encuentra. Si se pierde una borrejita, Él va y la encuentra. Si se pierde uno solo, Él va y lo encuentra. Si uno solo hubiera muerto, Él hubiese dejado los cielos por salvarte a ti. A Jesús le interesa tu vida, tu salvación, tu persona, que el sueño se haga realidad en ti. Eso le interesa a Jesús. Jesús no le interesa la multitud ni los halagos. Él mismo se describió a sí mismo: yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese joven le pertenecía, pero ahora Satanás pretendía ser el dueño de él. Pero no, querido amigo, no, querido joven, aunque tú sientas que no mereces entrar a la iglesia por lo que haces, aunque tú sientas que eres el peor de los pecadores, Cristo te ama. Tú eres especial para Él. Tú eres especial para Él. Tú eres su escogido. Tú eres su heredad. Y por eso el Señor Jesús se fue a Gadara. Por eso
Porque Él vino y buscar y salvar lo que se había perdido. Porque Él quiere que su sueño radical para ti, para todo ser humano, se haga una realidad. Y dice la Escritura, dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y sigue diciendo, versículo 37, ¿qué dice? Se desató que entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba ¿qué? A hundirse. Y tienes que entender esto. Jesús mientras tanto estaba en la popa, ¿cómo? Durmiendo sobre un cabezal. Vamos a parar aquí. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Jesús. ¿Quién creó los mares y les puso límite? Jesús. Lee el libro de Job, lee Génesis. Jesús es el creador de los mares y de la tierra. Jesús no se podía atacar a sí mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Jesús estaba dormido? No estaba dormido porque con un dormir despreocupado o con un dormir que no le importaba nada. No, Él estaba dormido en la seguridad de quién era Él. El creador de los cielos y de la tierra. El que aquel por su palabra dijo, mandó y ¿qué? Y existió. Aquel que por su palabra dice las cosas y se hacen. Por eso Él descansaba, porque Él es el creador, el salvador. Por eso es que a Jesús no le preocupa tu problema. Por eso es que a Jesús, no sé si me malentendí con eso, no le preocupa tu problema. No quiero que digas, entonces ¿qué le preocupa a Jesús? No. Te lo pongo de esta manera. Como que el cielo me dijo, espérate, párate ahí. A Jesús le interesa tu problema. Pero no, Él no está deprimido a ver qué voy a hacer con el problema. Jesús está tranquilo. Porque Él sabe que si tú confías en Él, Jesús no ve problemas. Jesús ve la solución que ya tiene para ti. Y Jesús lo que está viendo es el resultado de tu vida a través de ese problema. Pero confía en Él. El Señor sabe lo que pasa en tu vida, como sabía lo que estaba pasando con ese joven. Pero mira, Satanás por eso es que levanta esa que tormenta. Por eso en todo lo que existe, tornados, huracanes, queridos, es el resultado del pecado, acuérdate. No es Dios el que planeó que hubiese tornados y huracanes. No. Pero sí lo que dice la Escritura es que mientras se levanta la tormenta, y sabes, Satanás es lo que hace. Satanás levanta tormentas de problemas en tu vida para que tú pierdas y para que te sientas inseguro y tú pierdas de vista al creador de tu vida, que es Cristo Jesús. Al Dios amante, al Dios que va a hacer lo imposible, pero también al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente. Él quiere que lo pierdas de vista. Pero no hay nada que detenga a tu creador, a Jesús. Ninguna tormenta va a parar a Cristo Jesús para llegar a tu vida. Ninguna situación, por más difícil, por más oscura que parezca, el Señor siempre llegará a ti y solucionará tu problema mientras tú confíes en Él. La Escritura dice que los discípulos estaban preocupados, porque esa es nuestra característica humana. Nos preocupan los problemas, pero es que yo he orado al Señor y nada sucede. El problema sigue. Es que cuántas veces oramos por mi hijo, oramos por mi papá, oramos por el matrimonio, oramos por la iglesia, oramos por esto y pareciera que nada sucede. Y el problema sigue y nos alborotamos y empezamos a ver qué podemos hacer.
Y a veces lo más triste cuando vienen los problemas, lo más rápido que hacemos es separarnos de Dios. Cuando vienen los problemas en la vida es cuando a veces tomamos las decisiones más equivocadas. La reacción más grande es: no voy a la iglesia más, porque ya todos saben lo que yo estoy pasando. Jóvenes se salen de la iglesia cuando hay problemas serios. Pero querido joven, querido padre de familia, querida iglesia del sur, la decisión más importante cuando hay problemas serios en tu vida es cuando más cerca debes estar de Cristo Jesús. El único que puede resolver los problemas de la vida se llama Cristo Jesús. Y Jesús lo demostró. Dice la Escritura, entonces despertaron a Jesús, le gritaron: despiértate, que no ves que nos estamos ahogando. Y muchas veces le quisimos gritar nosotros mismos a Jesús de esa manera: Señor, ya no puedo, ¿qué pasa? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no resuelves el problema? ¿Por qué no me dejas? Pero sábete una cosa, que el Señor siempre está resolviendo el problema de tu vida. Lo que el Señor espera es que tú y yo aprendamos a confiar en Él, dependamos de Él en cada momento y en cada tiempo de nuestra vida. Antes de cualquier hacer cosa, llama a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Deja que Él atienda el problema que hay en tu vida. Deja que Él es el único que puede solucionar cualquier hábito que está ahí. Porque los hábitos que Mónica estaba hablando, los hábitos sexuales, los hábitos solamente se resuelven a través del Espíritu de Dios. Tiene que haber, claro, consejería y lo demás. Pero si Dios no actúa ahí, querido, es difícil romper un hábito. La única manera que tú puedes dejar de tomar, de fumar cocaína, mentir y hacer cualquier cosa que estamos haciendo o estás haciendo, es a través de Cristo Jesús. Porque Él es el único que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la Escritura. Fíjate lo que hace el Señor: se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, y ¿qué? Cálmate. El viento, ¿qué? Se calmó y todo quedó completamente, ¿qué? Tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque el viento y el mar y todo lo que Él crió conocen su voz. Ellos conocían la voz de Jesús, porque Él fue el que los trajo a la existencia. No hay nada en tu vida que suceda que sea desconocido para Dios. Él todo lo conoce y le conocen a Él. Y aún dice la Escritura eso, que el mar al instante, ¿qué? Se aquietó. Los vientos, ¿qué? Se callaron. Porque cuando Dios habla y ordena, el mundo entero le obedece. Aún los demonios le obedecen. Si tú quieres, querido, salir de los problemas, por eso mi esperanza se llama Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dijo: es necesario ir ¿a dónde? Es necesario ir a Genesarea, a Gadara, al otro lado, porque ahí Satanás ha reclamado ese lugar como su imperio. Pero es tiempo de que se conozca que hay Dios también en Genesarea, hay Dios también en Gadara, porque eso es la tierra que yo creé. Seres humanos que fueron creados por mí, que son mi heredad y que son también mis llamados y mis escogidos. Y el Señor lo demostró. Dice al siguiente, versículo 40: porque tienen tanto miedo, le dijo Jesús a sus discípulos, todavía no tienen ¿qué? Fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Queridos, a mi Padre Celestial no lo espanta ningún problema. A mi Padre Celestial no le espanta nada.
No hay ninguna situación en tu vida, joven, que le espante a mi Cristo. Porque Él es la solución. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios todopoderoso. Él es el gran El Shaddai. Él es la roca eterna. Él es el castillo fuerte. Él es nuestro Dios santo y poderoso. Y no hay nada que se detenga delante de Dios. Tú tienes que clamar a Cristo, joven. Tú tienes que dejar de jugar en la vida espiritual y comenzar a ser serio con Cristo Jesús. Porque los jóvenes valientes, los que son serios, arrebatarán el reino de Dios. Es tiempo, querido joven, que te pongas del lado de Dios. Si nadie más en tu casa, hazlo tú. Y a través de ti, el Señor bendecirá tu casa. Pero no esperes que tu padre lo haga. No esperes que tu madre lo haga. Si ellos no lo hacen, hazlo tú en el nombre de Cristo Jesús. Y tú vas a ser el medio por el cual el Señor salvará a tu familia. Pero tú estás aquí, hazlo en el nombre de Cristo. Por eso Jesús llegó allá. La primero que te enseña este mensaje es que aunque haya problemas grandes, y Satanás es especialista en crear problemas, porque todo empieza a veces con un chisme, y el chisme hace que se enoje una familia con la otra y así, y de pronto la iglesia está dividida. Satanás es tan astuto, y nosotros inconscientemente somos agentes de Satanás, y lo digo con respeto. Pero inconscientemente nos convertimos en agentes del enemigo. Pero aún así, el Señor trae paz y tranquilidad a su pueblo. El Señor trae paz y tranquilidad a sus hijos. El Señor trae paz y tranquilidad a cada vida. Cuando ese pueblo, cuando esa vida se abre a la voz de Jesús. Para mi Dios no hay nada imposible. Siempre en Cristo lo mejor está por venir. Siempre. Y entonces Jesús llega y mira lo que hace esto. Marcos 5:6. Pero cuando vio de lejos a Jesús, ¿quién vio de lejos a Jesús? ¿Quién? El joven que endemoniado vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él. Y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Quién le dijo eso? Satanás mismo. No queremos que nos atormentes. Queridos, aún el mismo Satanás, el que reclama tu vida, el que se dice el príncipe de este mundo, reconoce a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay poder en la tierra que pueda con mi Cristo Jesús. No hay demonio, no hay hábito, no hay cadena que no pueda ser rota a los pies de Cristo Jesús. La única solución, la única esperanza para el joven endemoniado era Cristo Jesús. El cielo lo sabía. Por eso la Escritura misma dice: si uno solo hubiese pecado, Cristo hubiese venido a morir por uno solo. Por uno solo. La única esperanza para el pecado, para el hábito degradante que carcome tu vida, se llama Cristo Jesús. No puedes evadirlo, joven. Por más que tú le des la espalda a Cristo, por más que no creas en Él, por más que tú digas: me entra por aquí, yo voy porque mi padre me trajo. Créeme, Jesús te sigue amando de la misma manera, porque Él sabe que el sueño que Él tiene para tu vida es el mejor. Los planes que Él ha diseñado para ti son los mejores. El futuro que Él ve para ti es glorioso. El único que lo puede hacer todo en tu vida es Cristo Jesús.
El endemoniado joven cayó. Jesús sabía quién era ese joven. Jesús lo vio y lo amó. Todos los demás corrieron, porque así sucede con tus amigos en la calle, ¿no es cierto? Cuando te agarran, ¿dónde están tus amigos? Te dejan solo. Esta semana pasada, ¿te acuerdas del video de Juan Díaz? Esta semana pasada, antes de venir para acá, el jueves pasado, estuve en la casa de Edgar, un muchacho de 30 años, soltero, hijo de una de nuestras hermanas de iglesia. El hermano Juan Díaz, el que te habló en el video, él viene de la calle, él viene de la drogadicción, él viene de una vida dura. Y él, cuando encuentra jóvenes que están en esa situación, a él le duele el corazón. Él tiene su primer amor tan fuerte ahorita. Y me habla: pastor, venga. Ya era noche y fui. Dice: pastor, ore por este muchacho Edgar. Yo llegué a la casa y ahí estaba Edgar, pelón, jugando, no tomando en serio las cosas. Y me dijo: no, pastor, mírate, no, él está metido con los aztecas, una ganga de ahí en San Antonio, la mafia mexicana, perdón. Dice: no, pastor, dice, yo estoy aquí tranquilo. Y la hermana me decía: pastor, él no está bien, su cerebro está dañado. Desde los 13 años usa cocaína. 13 años, ahorita tiene 30 años. 13 años usando cocaína. Se fue allá a Acuña, de donde es, y estuvo metido un poco ahí con uno de los carteles de México. Si va para México lo matan. Y él aquí está viviendo una vida de la calle. Se pierde. Cuando él me empezó a hablar de la soda y que el hielo y que la pasta, yo no le entendía nada. Dice: pastor, no, mira que la pasta me pone loco y que esto y que el otro. Y la hermana me decía: pastor, cuando él entra así, él me golpea. Hace poquito, el jueves, le metió tanto a la droga que anduvo en la calle. Juan lo encontró golpeado, lo dejaron como muerto, la cara desfigurada. Su novia está metida con la secta de como le llaman ellos, la Santa Muerte, que no tiene nada de santa. La novia ora a la Santa Muerte para que retenga a él y él nunca salga de ahí. Él dice que mira sombras negras y que una sombra negra siempre anda con él. Yo le dije: mira, Edgar, si tú crees en Cristo Jesús, el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida. Oré por él y sigo orando por él, y oran por Edgar. Sigue en la calle. La hermana me habló hace poco, ayer me habló Juan, dice: pastor, ora por Edgar. Sigue terco en eso. Te hablo esto porque esos son los problemas que enfrentan nuestros jóvenes, pero en todos ellos Cristo tiene la solución. El Señor sabía que ahí estaba el joven, ahí estaba este inmundo lleno de demonios, 6,000 demonios, pero no hay demonio que reconozca a Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el verdadero príncipe de este mundo. Él es el jefe en jefe de los capitanes de las huestes celestiales. Y en Cristo Jesús hay poder. Dice la Escritura en Marcos 5:15. Fíjate lo que dice, cuán hermoso es esto. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio, ¿a quién? Al endemoniado que había tenido la legión de ¿qué? De espíritus. El único que puede cambiar tu vida es Cristo Jesús. Para Cristo Jesús no hay un caso difícil. Para Cristo Jesús no hay un problema imposible, porque mi Cristo todo lo puede. Él es el gran yo soy. Él es el Dios eterno. Él es el Dios que te dice: la solución para tu vida soy yo.
Cristo mismo lo dijo. Isaías lo profetizó en Isaías 61:1, cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Queridos, Cristo vino para eso, para darte libertad, para romper las cadenas del pecado, para que tú tengas una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo sueño. Cristo tiene un sueño para ti. Él quiere cumplirlo en tu vida. Él está locamente enamorado de ti, porque Él te ama con un amor eterno. Él es el único que puede liberarte de cualquier pecado oculto, de cualquier hábito degradante. Él es el único que le puede dar la solución que tú necesitas a tu vida y a tu problema. Es Cristo Jesús, no hay otro. Él es el Rey de Reyes, Él es el ungido de mi Dios. Él es el único que puede abrir prisiones. Él es el único que puede romper cadenas. Él es el único que le puede dar vida a los muertos. Él es el único que puede sanar hasta ti. Él es el único. Ese es Cristo Jesús. Por eso Cristo es mi esperanza. Por eso Cristo es la esperanza del pecador. Por eso Cristo debe ser la esperanza del hogar deprimido. Por eso Cristo debe ser la esperanza del joven hundido en el pecado. Por eso Cristo, queridos, es la esperanza de la iglesia. La iglesia no se debe cerrar para el joven pecador. La iglesia no se debe cerrar para el matrimonio que sufre. La iglesia debe estar abierta para todo aquel que necesita de un Salvador, Cristo Jesús. Ese es el pueblo de Dios. Para eso el Señor nos ha llamado. Cristo mismo nos invita ahora, queridos. ¿Qué más podemos decir? Dice el apóstol. Léelo conmigo. ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? No, dice. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido en su muerte. ¿A quién? A Cristo. Y sigue diciendo: al ser bautizados, morimos y somos sepultados. ¿Con quién? Con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Si eso no ha sucedido, no es por falta de Cristo, es porque tú y yo no somos honestos con Él. ¿Cuántos hemos sido bautizados aquí? Tengan miedo de levantar la mano, porque yo sé quiénes son bautizados aquí casi. Yo sé quiénes son bautizados aquí. Yo te digo, gloria a Dios, porque has hecho la mejor decisión de tu vida. Pero quizá no hemos caminado como debe ser. Porque cuando tú lees estos textos, me simbra el corazón a mí, porque yo reconozco que no he caminado siempre con Cristo. Porque la Escritura es tan clara cuando te dice: porque si morimos con Él para nacer una vida totalmente diferente. Cuando dice eso, si yo antes golpeaba a mi esposa, ya no debo golpearla, ahora la amo en Cristo Jesús. Si yo antes mentía, ya no miento. ¿Por qué? Porque mi Cristo no miente. ¿Cómo yo voy a mentir? Si yo antes tomaba, ya no tomo, porque Cristo no toma. Porque el cuerpo que Él crió es templo del Espíritu Santo. Si yo antes fumaba, ya no fumo, porque Cristo no fuma. ¿Entiendes? Si yo antes renegaba, ya no lo hago. Y la Escritura es tan clara. Ya no miento, ya no tengo un carácter rebelde, ya no me justifico a mí mismo. Es que así yo soy franco y le digo las cosas como son. No. Si alguien sabe tu vida es Cristo, y Él nunca te solapa. Él nunca te dice: mira, es que yo así soy, mira, pum, 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 y te voy a decir quién eres tú. No. Él te trata como si nunca hubieses pecado. Y Él te respeta tanto que no te toma la fuerza, ¿verdad?
Así debe ser todo aquel que ha nacido en Cristo. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos ¿de qué? De su nueva vida. Acuérdate de eso. No solamente morimos al pecado, sino que lo más maravilloso es que nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. La vida de Cristo toma mi vida y ahora ya no vivo yo más, sino que Cristo ahora vive en mí. Y lo que antes vivía para el mundo, hoy lo vivo para Cristo Jesús. Joven, ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere realizar en tu vida. Fue lo que hizo con el gadareno. Lo levantó, le dio una nueva vida. Mañana no te puedes perder el tema, mi fortaleza, porque nosotros seguiremos hablando del gadareno, cómo se sostuvo en Gadara, una ciudad de demonios. Porque acuérdate que el gadareno le decía a Jesús, le rogaba, es el único que la Biblia dice, le rogaba a Jesús, sácame de aquí. Y Jesús le dijo, no, te quedas aquí. Muchos no nos gustaría quedarnos ahí, ¿verdad? Después de lo que pasó. Pero quizás eso es lo que nosotros estamos haciendo equivocado, porque salimos de donde salimos y nunca más volvemos. Y la gente de donde salimos se está perdiendo y tú aquí bien, gracias. Por eso ven mañana. Al morir, una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado, ya que no nos gobierna. Al morir el pecado perdió su poder. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros. Gloria a Dios. Cuando tú te rindes a Cristo, el pecado pierde ¿qué? Su poder sobre ti. Porque en Cristo hay poder. Porque no puede haber tinieblas en la luz de mi Cristo. No puede haber mentira, no puede haber sexualidad ilícita, pecado oculto. No puede, porque Cristo no es así. No puede, joven. Y la única forma de vencer es que tú hagas de Cristo el mejor aliado de tu vida. Cristo es tu esperanza, no hay más. Y el Señor sigue diciendo: al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos ¿con quién? Con Él. Sigue diciendo: sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Gloria a Dios. Cuando Jesús murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre la vida que ahora vive. Es para agradar ¿a quién? A Dios. De igual manera, el pecado, escucha bien, ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar ¿a quién? A Dios. No te equivoques. Tú vives para agradar a Dios, no para agradarte a ti ni a Satanás. Y cuando lo tomamos liviano, comenzamos a agradar a alguien más y no a Cristo. Pero tú fuiste nacido a una nueva vida para agradar a Dios. No pierdas de vista nunca eso. Así que no dejen que el pecado los gobierne. No dejen que el pecado ¿qué? Los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. No dejes que el pecado te gobierne, ni te obligue a obedecer, porque Satanás obliga. Cristo lo hace por tu propia voluntad. Él quiere que le ames de la manera que Él te ama. Y todo aquel que nace en Cristo y permanece en Cristo no peca, porque el pecado perdió su poder sobre él. Porque ya no es Saúl, ahora es Cristo quien habita en Saúl. ¿Por qué nosotros tenemos problemas con nosotros mismos? Porque nos separamos de Cristo y le echamos la culpa a todos menos yo.
Queridos hermanos, ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Sigue diciendo: así el pecado ya no tendrá que poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Bendito el nombre de Dios. Mi esperanza es Cristo Jesús. Y todo aquel que nace en Cristo, queridos, no peca. Mañana tendremos un hermoso bautismo. Una jovencita ha decidido mañana entregar su vida a Cristo, porque ella ha entendido que sin Cristo no puede vivir. Cristo es la solución de mi problema. Ahora, este sábado tendremos otro hermoso bautismo. Una familia ha decidido también echar su suerte con Cristo, porque ellos han sentido el deseo de declarar públicamente que el único a quien sirven es a Cristo Jesús, porque Él les amó, porque Él les rescató, Él les perdonó, Él les restaura y los prepara para una vida nueva, una vida de éxito, para que vaya bien, para que en todo lo que hagan sean prosperados, porque el Señor los quiere bendecir. Ahora te pregunto, ¿habrá alguien más en esta noche que quisiera, al igual que esta joven, que esta familia, también entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Habrá alguien esta noche que reconoce el problema de su pecado y reconoce que en Cristo es la única solución? Porque Él es el Dios de la esperanza, Él es el Dios que perdona, Él es el Dios que restaura, Él es el Dios que te da una nueva vida. ¿Habrá alguien en esta noche que quisiera decirle: Señor, aquí estoy yo? Yo necesito ser tocado por ti. Yo necesito hacer ese pacto contigo. ¿Habrá alguien en esta noche también que quisiera entregar su vida a Cristo? Mañana miércoles y el sábado. ¿Habrá alguien en esta noche? Yo sé que la mayoría somos bautizados, pero habrá alguien esta noche que quisiera decirle a Jesús: aquí estoy, Padre, aquí estoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Primer llamado a aquel que no ha sido bautizado, pero ahora voy a llamar a los que hemos sido bautizados. A los que hemos sido bautizados, de niños, de jóvenes, de adultos, pero que sentimos también la necesidad de hacer ese pacto con Dios, porque no he vivido correctamente. Escuchen lo que estoy hablando, porque tú sabes dentro de ti que hay necesidad de una entrega otra vez al Señor, porque hay algo en tu corazón que no está bien y tú lo sabes, y tú quieres decirle al Señor: Señor, yo necesito reencontrarme contigo otra vez, yo necesito bajar otra vez a las aguas, porque no he sido fiel contigo, pero hoy quiero caminar fiel contigo. Hoy quiero hacerlo verdaderamente bien. No he sido fiel, pero aquí estoy. Si hay alguien también, no veas a nadie más, es un asunto tú y Dios. El Señor quiere rescatarte, el Señor te quiere sanar. Ahora voy a hacer otro llamado. Tú has sido ya bautizado, pero tú quieres esta noche reconsagrar tu vida al Señor. Reconsagrar es decirle a Cristo: Señor, sé que no he hecho quizá lo mejor, pero me he mantenido en lo más que he podido fiel a ti.
pero he caído, Padre. Pero aquí estoy. Quiero ponerme de pie. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que abro mi corazón. Quiero decirte, Padre, que limpies mi vida de pecado. Quiero decirte, Señor, que camines conmigo. Quiero decirte, Padre, que tú tomes el control de mi vida y hazlo esta noche, Señor. ¿Habrá alguien en esta noche que le quiera decir eso a Cristo Jesús? Dios te bendiga, hermano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más que le quisiera decir eso a Jesús? Él es tu esperanza. Él es el Dios que se preocupa por ti. Él es el Dios que te quiere sanar. Él es el Dios que te quiere salvar. Él es el Dios que te dice: yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu problema, yo entiendo lo que estás pasando. Y créeme, confía en mí. Yo soy el único que lo puede arreglar. Y cuando Dios arregla las cosas, jóvenes y hermanos, las arregla bien. Si no, no las arregla. Mi Dios nunca hace las cosas al ahí se va. Mi Dios nunca hace las cosas a la carrera. Mi Dios nunca hace las cosas al aventón. Mi Dios nunca hace las cosas a ver qué sucede. Cuando Dios actúa, Él hace las cosas perfectas. Él transforma el alma, transforma el corazón, transforma la vida para siempre. Así que, querido joven, querido hermano, querida hermana, abre tu corazón a Jesús. Él es la esperanza de tu vida. Él es la esperanza del ser humano. Él es la esperanza tuya y mía. Pero yo quiero invitar en esta hora a aquellos que el miércoles y el sábado van a entregar su vida a Cristo. Pasen aquí. Venga. Mañana alguien va a entregar su vida a Cristo. Pasen. Y el sábado yo quiero invitarlos a la familia entera para que los conozcan. Tráela para acá. Corre, no tardes. Ángela, Sergio, Yara y Ángela, familia Muñoz Preciado. Ellos entregarán su vida a Cristo Jesús este sábado. Porque han decidido hacerlo porque Jesús les ama. Porque es la esperanza, porque no hay más. Porque Él te ofrece una nueva vida, ¿no es cierto? Y porque lo mejor está por venir en Cristo. Yo puedo ver en ustedes el gozo, la alegría que trae el entregarte a Cristo. El saber que hay un Dios en los cielos que te ama, que hizo lo imposible por salvarte y lo igual a nosotros. Habrá alguien más en esta noche que, al igual que la familia Muñoz, quisiera también entregar su vida a Cristo. Tú también entregas tu vida a Cristo, ¿verdad? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Mañana. Gloria a Dios, felicidades. Y una jovencita que también entrega su vida a Cristo, la hija de nuestro hermano Gil y de Liz, Eli, ¿cómo le digo yo? Oye, mamá, ya me redé aquí con tu bebé, no te creas. Hermanos, jóvenes, adultos, porque jóvenes también, la familia Muñoz, entregan su vida a Cristo, porque es la mejor decisión de la vida. Habrá alguien más esta noche, que quizás no el miércoles, que quizás no el sábado, pero sí quisiera decir ahorita con Cristo, decirles: mira, Señor, yo me quiero entregar a ti. No lo he hecho, pero aquí estoy. Quiero hacerlo, y quiero que pongas tu Espíritu Santo en mí. Yo quiero reencontrarme contigo. Ven al frente, venga, hermana, venga. Gloria a Dios, venga. Venga en el nombre de Cristo. Habrá alguien más. El Señor sabe tu historia. El Señor no te condena, no te acusa. El Señor te justifica. Bendito su nombre. Bendito el nombre de Dios. Dios le bendiga, mi hermana. Quiero que tu sueño radical se convierta en una realidad en mi vida. Ven en el nombre de Cristo. Dios les bendiga. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Vengan en el nombre de Jesús. Vengan en el nombre de Jesús.
Esta es una noche de salvación. Es una noche de victoria en Cristo. Porque Cristo quiere que te vaya bien. Porque Él quiere darte la victoria. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Junto con tu bebé, Dios les bendiga en gran manera. Si hay alguien más que quisiera pasar, venga. Vamos a entonces inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, ¿qué podemos decir? Solamente es agradecerte, Padre, porque tú eres un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia hacia nosotros, tus hijos, seres pecadores, seres, Padre, que te necesitamos, Señor, en lo más íntimo de nuestro corazón. Satanás quiere reclamar nuestras vidas como suyas, Padre. Y a veces nosotros inconscientemente lo dejamos. Pero hoy, querido Padre, hemos hecho un alto en nuestra vida y queremos decirte que te reconocemos a ti como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y como nuestro Creador. Padre, toma posesión de nuestras vidas. Derrama tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Señor, no permitas que caigamos más en la tentación. Danos tu Espíritu Santo. Haz tu voluntad en nosotros. Te entregamos, Padre, nuestra voluntad. Toma el control de nuestra vida, oh Señor. Reconsagramos nuestra vida a ti, Señor. Queremos vivir para Cristo Jesús. Por eso bendícenos como iglesia aquí en Denver Sur. Bendice cada hogar, cada familia. Disipa las tormentas, cállalas, enmudécelas en tu nombre, oh Señor. Pero restaura los hogares, restaura las familias de esta iglesia, restaura esta iglesia, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ahora aquí está un grupo especial al frente, que ha venido, Señor, a entregar su vida a ti. Unos por primera vez a través del bautismo y otros quizá por segunda vez, Padre. Pero, Señor, ellos están aquí dando un testimonio público que su vida les pertenece a ti, Señor. Que tú eres el Señor de su vida. Que ellos no quieren vivir más que solamente para dar honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque ellos aceptan el perdón que les das. Porque ellos aceptan aún en su juventud y como personas adultas aceptan, oh Padre, el perdón de sus pecados, el perdón de pecados que le ofreces. Aceptan la salvación que les ofreces y la experiencia de una nueva vida llena de victoria, de prosperidad, de éxito y de bendición en Cristo Jesús. Por eso, Padre, los pongo en tus manos. Pon un círculo protector en sus vidas, Padre. Derrama tu Santo Espíritu en ellos. De tal manera, oh Padre, que cuando bajen a las aguas bautismales, ellos vivan la experiencia de la nueva vida en Cristo Jesús. Señor, fortalécelos. Desde ahora en adelante toma sus vidas y transfórmalas conforme a tu voluntad, Padre. Señor, bendícenos al salir de este lugar. Danos la seguridad del perdón de nuestros pecados. Danos la seguridad de nuestra salvación. Danos la seguridad de que nos aceptas tal y cual somos. Y que en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna y salvación. Que el Señor, familia, les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Que el Señor tenga de cada uno de vosotros misericordia. Que el Señor les mire con agrado. Y que el Señor ponga de ahora en adelante paz en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús
lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Hermana, muchas felicidades. Dios le bendiga. Permítanme. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Felicidades. Dios les bendiga. Dios te guarde. Hijita, muchas felicidades. Dios te bendiga. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Eres un bendecido de Dios. Dios te bendiga. Que el Señor les guarde. Que el Señor les bendiga. Los diáconos, mientras las familias dan, pueden pasar a sus lugares. ¿Cuánto vamos a orar por estas hermosas familias? Bendito el Señor. Hay gozo en los cielos, querido. Pero aún lo mejor está por venir. Te esperamos el día de mañana. Dios te bendiga.